Bueno, una nueva emisión del programa Renacimiento Nacional. A propósito de esta serie que estamos haciendo sobre las organizaciones genuinamente peronistas de los años 70, organizaciones que fueron de juventud peronista, surgieron una serie de temas conexos o paralelos. Hay una pregunta de un compañero de Bahía Blanca, José Luis de Bahía Blanca, no voy a dar el apellido. José Luis me pregunta sobre unas cuestiones que yo dije el otro día en torno a José Dehesa, ministro de Justicia y ministro de Defensa de Isabel, y el operativo Independencia. El operativo Independencia tenía la legitimidad que tenía, como corresponde, en un gobierno constitucional, salir a combatir a una guerrilla o pseudoguerrilla armada que tenía un gran control de la provincia de Tucumán, por lo menos estaba en la zona de la Conquija y era muy fuerte. Ahora, el gobierno de Isabel, cuando empezaron a surgir, primero que se hizo con un decreto que es que lo tengo aquí, que lo he nombrado en otra oportunidad, y que es un decreto de protección de las vidas humanas. Por supuesto, el que cae en combate, ¿no? Pero se llama exactamente decreto número 1800, del 7 de julio de 1975. Eso obliga a las Fuerzas Armadas a entregar a los prisioneros a las autoridades judiciales. Como la circunstancia de la lucha fue muy grave, y había denuncias, pero no eran denuncias de los que hoy cacarean, no eran denuncias de los dirigentes radicales, por ejemplo, que estaban coludidos con el golpe, como dije. Bueno, en torno a eso había una preocupación, y José Dehesa, el 10 de marzo del año 76, tengan en cuenta que el Congreso de la Nación estaba bloqueado por los 34 diputados antiverticalistas, muchos de los cuales son políticos o politicastros más o menos famosos, y por supuesto algunos estaban seriamente arreglados con el ejército y con la marina para dar el golpe. José Dehesa presentó un paquete de leyes muy importante a los efectos de que el aniquilamiento del accionar de la subversión se hiciera en la medida de las posibilidades, es decir, cuando caía capturado un subversivo, fuera juzgado, se hiciera protegiendo su vida. Y eso lo presenta en el Congreso de la Nación, 10 de marzo del 76, por orden de Isabel Perón, y eso contempla un juicio sumarísimo. En el primer día, el detenido debía hacer su descargo, había 5 días para su legítima defensa, derecho sagrado a la legítima defensa, 5 días para presentar pruebas, y en el 6º día, juicio sumarísimo, venía la condena, que la condena máxima era la condena a prisión perpetua, no contemplaba la pena de muerte, que suele ser irreparable. Por supuesto que eso no le interesaba ni a las organizaciones armadas ni a nadie. Quiero salvar la dignidad, el honor y el sentido del derecho que en las peores condiciones, es decir, cercado por una operación de pinzas extranjera, porque estaban los norteamericanos, los soviéticos, los británicos detrás, recordemos el incidente Shackleton, interna, ¿no? Las Fuerzas Armadas, los partidos políticos, buena parte del sedicente peronismo, y ni hablemos del sindicalismo, pero en las peores condiciones el gobierno de Isabel Perón buscó combatir a la guerrilla con la ley en la mano y evitando la barbaridad que se hizo luego, que fue tirar gente al mar y cosas de ese tipo, que no tienen nada que ver con nosotros, los peronistas. Bueno, hoy es 10 de abril y no puedo dejar de mencionar que tanto ayer, con la impresionante movilización de la CGT, CTA, y otras organizaciones del pueblo argentino que salieron a respaldar a los jubilados, hoy hay una huelga general contra la pandilla financiera sionista de ocupación, ¿no? Desde ya nosotros transmitimos toda nuestra solidaridad
frente a esa gloriosa huelga general, que es muy importante, a pesar de las defecciones de algunos que siempre están y que mejor no tener en consideración. El pueblo argentino le está diciendo que no a esta política mentirosa de entrega, de injusticia social y de dependencia. Bueno, aquí estamos en Renacimiento Nacional, el programa de Hugo Melgarejo, como yo le digo, el programa de Hugo. Tenemos dos invitados muy especiales, todos nuestros invitados lo son, pero seguimos con algo muy importante, que es explicar, comentar, poner a la luz la historia de organizaciones peronistas de los años 70, organizaciones, y 60 también, por supuesto, como esta. Organizaciones que fueron originariamente de juventud, casi de adolescencia, en el caso de don Alberto Brito Lima, que era gente muy, muy joven, y que luego, bueno, con los años se fueron transformando en agrupaciones o en organizaciones que tenían ramas juveniles y demás. El tiempo pasó y está la historia, que es la historia de nuestro pueblo. Hoy le vamos a dedicar al comando de organización. Tenemos dos invitados muy especiales, como ya dije. Carlos González, alias El Bona, ¿no? Y Roberto Zurra, Coco Zurra. Bueno, es un honor tenerlos a dos amigos y compañeros, ¿verdad? Muchas gracias. La primera pregunta que le voy a hacer es a Coco Zurra, que es, por cierto, autor de un libro formidable, voluminoso, importantísimo, que es El Comando de Organización de la Juventud Peronista, la verdadera historia, tomo 1. El libro yo he visto que se puede conseguir en Mercado Libre y lo recomiendo vivamente para aquellos que quizá iniciaron su camino en el peronismo por el lugar que fuere, pero que deben conocer la verdadera historia u otras historias que no se le han contado en algunas de esas organizaciones en las que pueden estar o agrupaciones. La primera pregunta se la voy a hacer a Coco y es la siguiente. Roberto, Coco Zurra, ¿cuándo se fundó el Comando de Organización? Bueno, hay una historia, y como toda historia tiene su prehistoria, ¿no? Porque no hay, no hay cuestiones que surjan por generación espontánea, ¿no? Si bien pongo como ejemplo esto, yo con mis alumnos lo hablo en estos términos, yo soy profesor de Ciencias Políticas. Yo nací el 9 de mayo del 52, ahí comenzó mi historia, pero hubo una prehistoria, que es cuando mis padres se casaron. Y el casamiento de mis padres tiene una prehistoria, que es cuando se conocieron, y así sucesivamente. Comando de Organización, aparecen los compañeros fundadores del Comando de Organización trabajando juntos en los primeros días de enero del 59, en aquella gloriosa huelga del Frigorífico Nacional, Lisandro de la Torre, cuando el frigorífico es primero municipalizado para después privatizarlo. Y gobernaba Arturo Frondizi en ese momento. Y el comando en el Frigorífico Nacional trabajaba Alberto Brito Lima, trabajaba José Malnero, trabajaba el Flaco Lapuente, trabajaba este muchacho que fue senador por Morón, ya me voy a acordar el nombre, Horacio Román, Tortuga Gatica, un muchacho que era muy joven en ese momento y que después lo mata el Partido Comunista en un acto que se hace en el Congreso en el 65. En ese momento se conocen todos los del comando. David Duarte en ese momento no trabajaba en el frigorífico, pero vivían en la zona de Mataderos. Entonces ahí se van conociendo todos, se hicieron fuertes en el Sindicato de la Carne y comienzan a participar de las reuniones en conjunto del primer secretariado de la Juventud Peronista, en donde a Alberto le toca la Secretaría de Organización o el Comando de Organización, porque todo se movía por comandos en esa época, ¿no? Y los que inventaron el nombre fueron los comandos civiles,
que eran los civiles armados por los primeros libertarios de la historia, que fue la Revolución Libertadora, porque estos libertarios no inventan nada, son herederos de aquella Revolución Libertadora, y ellos crean los comandos civiles. Entonces ahí surge el comando de organización, que va a trabajar duramente, los mismos participantes lo reconocen, el mismo Jorge Rulli lo reconoce, en esa huelga son los que largan las vacas a la calle. Perdón, Jorge Ruiz lo entrevisté yo, entre otras cosas, y tanto él como Alejandro Álvarez, de Guardia de Hierro, que también Alejandro, porque mucha gente trabajaba, hay que decirlo, en el frigorífico, era una cosa muy importante, tenía contemplado hasta calcio para los niños de los hospitales, era realmente una obra muy importante, ¿no? Y que Frondizi la liquida. Y el mismo Álvarez me dijo, y Rulli lo recontra ratificó, que la carga militante peronista en la resistencia, en la huelga de Lisandro de la Torre, no la hizo John William Cook, al que no dejaron entrar. No lo dejaron entrar porque había cerrado con Frondizi. La hizo el incipiente comando de organización, ¿no? Con el hermano de Borro, de Sebastián Borro, el mismo Sebastián. Con Jorge Borro, que era el que controlaba el sindicato en ese momento, y él forma parte, si bien no forma parte del comando de organización, era muy amigo de ellos, porque Brito Lima vivía a 3 cuadras del... Yo aclaro esto porque en los programas de historia que se hacían en Canal Encuentro y demás, no sé si tiene tanta relevancia esto, pero José Pablo Feynman decía que Cook era el héroe de la resistencia en el Lisandro de la Torre. Cook tenía heroísmo, sí, previo, pero en el Lisandro de la Torre no estaba. A mí me parece un error colgarle medallas que Cook no se merece, porque Cook tiene sus propias medallas que se las ganó. Exacto. Entonces creo que se desmerece a una persona cuando se la quiere hacer cargo, porque Saavedra, que era uno de los delegados, cuando se entera de que el gordo Cook viene hacia el frigorífico, sale, esto está en mi libro, sale a buscarlo y se van a tomar un café al bar Oviedo, que es el que está enfrente, y Saavedra le dice: no entres porque te van a matar, porque los obreros te hacen cargo a vos de haberle llevado a Frigerio al general para firmar el acuerdo con Frondizi, que Frondizi no cumplió. Eso es la prehistoria. Después, en 4 de abril del 64, en el sindicato no me acuerdo si es el de la carne o el de jabonero, que estaba sobre la misma calle, en Avenida Los Corrales, se hace el plenario formal y está el acta formal de creación del comando. Pero el comando ya había nacido en el 59. Correcto. O sea, había nacido al calor de la lucha, donde los compañeros se fueron conociendo, ganando confianza. Exacto. Y 4 o 5 años después deciden... vamos a formar la organización. Exacto. Perfecto. Hay un dato de los años 60 que es notable, ¿no? Porque también está eso en la historia verdadera de la juventud peronista. Y le quiero preguntar a Carlos, hay una elección en una reunión de Juventud Peronista años 60 en la que se vota por la conducción, ¿no? Donde se eligen los comandos justamente, comando de organización, comando de esto, comando del otro, y la conducción. Y todos los grupos de juventud le ganaron por un voto al comando de organización de Alberto Brito Lima. Contanos esa historia. Bueno, mira, yo esa historia no la tengo claro. Porque bueno, sé lo que me decís vos. Mal. Sé lo que me decís vos, así, los pormenores en general están en el libro de Coco, y Coco por ahí lo puede contar mejor. Yo lo que te puedo decir es que yo empecé a militar a partir de fines del 72, 73. Pero antes, 72, fines del 72, sí, de Perón, que estaba toda la ebullición de que vino Perón, después de las elecciones, sí. Y bueno, yo iba a un lugar, vivía en Vicidalgo, una localidad que está al fondo de San Martín, sí. Que es colindante con Boulogne, y había un bar, Zarratea de Regueira, donde se juntaban los muchachos que decían que era de la juventud peronista. Y bueno, yo iba a ese bar y escuchaba. Y bueno, yo quería ser de la juventud peronista porque bueno, venimos mis familiares, mi abuela, le escribió una carta a la Fundación Evita, y a través de la Fundación Evita mi papá ingresó al correo.
Y cuando lo nombraron como mensajero fue al pueblo donde estaba mi mamá, así que conocí a mi mamá. Y nací yo dentro de todo gracias al peronismo. Bueno, nosotros también, ¿no? Así que bueno. Y entonces, en el 20 de junio del 73 fue el primer acto que fui, que me llevaron. Lindo acto. Debuté. Pero yo antes de todo eso quiero comentar algo, que a vos no te va a gustar. Cuando comenzó la democracia en el 83, todos los 20 de junio, cuando nos nombraban a nosotros decían los asesinos de Seiza, los fachos, la leyenda negra esa del comando, ¿no? Los negros cadeneros, los ultrafascistas, no sé qué hay también todavía. Sí. Y eso duró varios años, hasta los 90, al 2000 más o menos, y de pronto silencio de radio. No se habló más, no éramos ni malos ya, no existíamos. Nos borraron de la historia, como borraron la historia del 60, que gracias a Dios Coco está contando ahí, porque se habla de la resistencia a partir de que aparecieron estos muchachos, pero cuando aparecieron estos muchachos, nuestros compañeros ya hacía 15 años que venían. Pero siguiendo con esto, desaparecimos del mapa alrededor del 2000, no se hablaba más. Un día, hace 8 años, me llama un compañero y me dice: che, está la foto de Alberto en la revista Todo es Historia. ¿Qué? Voy al kiosco, compro la revista, ¿viste? Efectivamente estaba la foto de Alberto en tapa, aparte. Sí. Estaba el gallego Álvarez. Con el gallego Álvarez. Justo había muerto Alejandro, claro, por eso. una sorpresa, ¿viste? Y más que aparezca en la tapa. Pero me llevo otra segunda sorpresa, que no hablaban mal, que era objetivo. Digo, ¿qué está pasando acá? Veo al autor, un tal Pablo Ansalde. Digo, ¿quién es este tipo? Bueno. Un tal Pablo Ansalde. Entonces ahí lo busqué, no me acuerdo si fue por YouTube, por Facebook. Bueno, a partir de ahí nos conocimos, bueno, hicimos un par de cosas. Bueno. Pero siguiendo hice paréntesis, siguiendo el tema de Seiza, así es que querés comentar eso. Sí, no, yo creo, estamos en los orígenes, digamos, de la tema de eso. Yo tuve una amistad con Alberto en los últimos años, ¿no? En los últimos 8 años de su vida, más o menos, y lo iba a visitar muy frecuentemente ahí en la Unidad Básica en la calle Rossetti. Y bueno, y ahí he escuchado muchas cosas, lo he grabado, él tenía problemas de salud, también hay que decirlo, fruto de sus luchas, no de otra cosa en general. Y bueno, él me cuenta que él inicia en un tranvía, cosa que está reflejada en el libro, quiero recordar, lo leí el año pasado. Él compró un sellito y empezó Viva Perón, solo casi, digamos. Bueno, solo significaba con algunos amigos, ¿no? Que fueron apareciendo, pero realmente de muy, muy joven. Y me interesa destacar eso, porque fue, como vos decís, un hombre muy atacado también por el régimen. Falaz y descreído, como decía Irigoyen. Entonces, en los años 60, ¿qué más podés decir, Roberto? Bueno, la primera ruptura grande que se produce en la juventud se produce el 25 de marzo del año 60, cuando un grupo de dirigentes de la juventud peronista, a donde estaba Jorge Rulli, los hermanos Rearte, El Cadri, Felipe Vallese, toda la plana mayor de lo que fue la primera juventud peronista, deciden tomar un destacamento de la aeronáutica que estaba en Ciudad Evita. Sí. 25 de marzo a la noche. Alberto Brito Lima y Becci Fortunato, sí, que después fue la esposa de Jorge Rulli, se oponen a eso porque dicen que es descabellado y que además iban todos juntos. Si caían en cana todos juntos, quedaba descabezada la plana mayor. Y además llevaban unos brazaletes que decían Juventud Peronista, que había hecho Becci para otro acto. Estaba el Petizo Espina también en ese Héctor Espina, a quien rendimos homenaje, ya fallecido. Los hermanos Rearte, que creo que lo nombré, estaban todos. Sí. Entonces, bueno, al no transigir y seguir adelante, Becci y Alberto se bajan del colectivo y ellos van y producen este suceso. El día 25 de marzo. Este hecho que yo te voy a contar, nunca me lo contó nadie, está en el libro, así como te lo voy a contar. Yo durante muchos años fui a homenajes que se le hicieron a Tito Bevilacqua, pero al otro día de ese incidente,
de ese asalto que se produce en un cuartel de la Armada, de la Aeronáutica, un cuartel muy pequeño de la Aeronáutica en Ciudad Evita. Al otro día amanece muerto un dirigente de Ciudad Evita llamado Tito Bevilacqua, que estaba haciendo el servicio militar creo que en Azul. En Azul. Que había hecho una parada militar de homenaje en la casa donde se supone que nació el general Perón. En Lobos. Porque el 27 iba a haber elecciones, entonces ellos fueron a custodiar las urnas. Y cuando hacen un desfile, un desfile militar cortito, pasan frente a la casa del general. Tito Bevilacqua dice: saludo uno a la casa del general, y al otro día amanece muerto. Bueno, ahí se produce la primera ruptura que va a explicar muchas cosas que tienen que ver con todos los 70, ¿no es cierto? Ya que, como vos bien titulás en tu libro, los 70 a fondo. Ahí se produce la discusión porque Brito Lima cuestiona el hecho de que la juventud peronista en ese momento, el movimiento peronista, no podía enfrentar por las armas a un ejército de línea, claro, que controlaba las 3 Fuerzas Armadas, la Policía Federal, las policías provinciales, la Gendarmería, la Prefectura, hasta los Boy Scouts controlaban. Y además tenía todo el poder internacional y el poder de la banca, el poder de los medios. Entonces lo que había que hacer era lo que Perón ya había indicado: hacer la guerrilla a los Güemes, pegar donde duele y retirarse, pegar donde duele y retirarse. Y tenía mucha más resonancia un levantamiento de vías de tranvías o de trenes en el centro de Buenos Aires que tomar un cuartel en Ciudad Evita, que no era lo que es ahora Ciudad Evita, ¿no? Llegar te costaba 2 horas, ya era el campo eso. Ahí se produce Sin la primera contar que ruptura. había una buena base de soldados y de suboficiales que eran peronistas. Eran nacionales, por supuesto. Exactamente. Así que ahí se produce la primera gran ruptura que va a transitar todos los 70. El Comando de Organización no fue una organización armada, a diferencia de Montoneros que se transformaron en un ejército. Los Montoneros tenían teniente, subteniente, sargento. Ellos habían creado toda una jerarquía militar. Sí. Habían hecho prácticas de tiro, está en la foto de ellos, haciendo prácticas con Arafat, haciendo prácticas en Cuba, en el Líbano, en todos lados. Bueno, el Comando de Organización no. Nosotros no fuimos una organización armada. Había compañeros que andaban armados, pero a mí me era muy incómodo, porque ir al laburo, ir al taller con el arma era una cosa muy incómoda, ¿no es cierto? Pero vamos a decir una cosa, es decir, el armamento en el comando fue por autodefensa, frente a la militarización que impusieron los montos. La orden de Brito Lima eso pasó en todos los niveles, también en los gremios. Hubo después de que nos mataron un compañero que no recuerdo quién era, sacamos una solicitada en La Razón, donde decíamos que íbamos a hacer el uso de la defensa que correspondía, ¿no?, ante los ataques. No sé después de qué compañero. No sé si fue cuando lo mataron a Jorge Patricio Gallardo, o cuando atentaron contra Bocha y David Duarte. Bocha Ventorino, también un dirigente muy destacado, un flor de cuadro. Bueno, y la otra ruptura se produce en el 63, cuando en el sindicato del calzado de la calle Yatay se hace un plenario y se juntan todas las agrupaciones de la juventud peronista en contra del Comando de Organización, con la consigna que los de Tacuara no votaran porque ellos se definían como nacionalistas, no como peronistas. Y esa es la elección que el Comando pierde por un voto. Con los votos de Tacuara. Con 4 votos de Tacuara que eran de Ituzaingó, cuyos nombres están en este libro, porque el compañero, que ya me voy a acordar el nombre, de Ituzaingó, me pasó los datos porque él iba al colegio con los pibes y sabía que eran de Tacuara. ¿Cómo fue tu incorporación al comando? Incorporación al comando fue en el año 70, a fines del 71. Yo vivía en uno de los barrios más pobres del conurbano bonaerense, el barrio Libertador de 3 de Febrero, un barrio que se inundaba permanentemente. Vivíamos con mi madre en una prefabricada, muy humilde, un barrio eminentemente proletario, todos eran laburantes. Yo era gráfico en ese momento, mi oficio de formación, yo soy troquelador, ¿no es cierto? Y bueno, entonces llegaron un grupo de chicos y chicas repartiendo volantes de la juventud peronista. Yo pensaba que eran montoneros, porque en ese momento, sí, montonero, digo esto, después seguimos hablando de esto, fue una bengala que iluminó mucho durante muy poco tiempo. Duró 2 años, 3 a lo sumo, y en ese momento ellos
secuestrado a Aramburu, estaban en todos los diarios, Perón hablaba de ello, bueno. Entonces me vienen a buscar y yo no les doy bolilla, porque yo tenía distintos planetas que me invitaban a sus respectivas órbitas. El trabajo, el picado de todos los días que jugábamos al fútbol y los bailes, las chicas. Eso era lo que me convocaba a mí, ¿no es cierto? Así que vinieron durante mucho tiempo y a principios del 72 me van a buscar a la cancha grande, Claudio Ferreira me va a buscar, que hoy tiene un taller de compostura de calzado en Paso del Rey, y va con 2 chicas, las 2 con minifaldas, a una cancha donde habíamos 22 monos de 20 años. Bueno, no pasó nada, porque en aquel entonces más que un chilvido y eso, no pasó nada. Y cuando volvemos a mi casa, ahí yo lo cuento en la introducción del libro, definitivamente me incorporo al comando de organización a principios del 72, y bueno, y ahí comienzo a militar y me doy cuenta de que había otras estructuras, además de montoneros. Claro. Otras estructuras que venían luchando, como dice Carlito, hacía 15 años por el retorno de Perón. ¿No? ¿Y qué forma organizativa tenía el comando? ¿Eran, digamos, un jefe de zona, digamos, con grupos celulares? El comando de organización, como Perón enseña en conducción política, divide su conducción en 2 partes, la conducción estratégica y la conducción táctica. La conducción estratégica tenía un jefe que era Alberto Brito Lima y un cuadro central que integraban compañeros que tenían una larga trayectoria de lucha en el comando y conocimientos específicos. Y después tenía agrupaciones donde se juntaban los distintos distritos, la agrupación sur, la agrupación norte y la agrupación centro, que era la que integraba 3 de febrero, La Matanza, Morón, bueno, distintas, digamos, distritos del conurbano bonaerense. Esas eran las unidades tácticas y las localidades o barrios eran subunidades tácticas. Esa era la estructura de conducción que tenía el trabajo. Y la estructura de formación era a través de las clases que nos daban los compañeros que sabían más que nosotros, fundamentalmente Pedro Victorio Bevilacqua, y en cada distrito había alguien que organizaba las clases, y la estructura sustantiva de formación era el trabajo. Había que trabajar, enrollar murales, preparar engrudo, sellar mariposas, pegar afiches, atender las unidades básicas, vender rifas. Era el trabajo, había que trabajar. Nosotros no cobrábamos ni teníamos recursos, por lo tanto hasta teníamos que poner la plata para hacer el engrudo, claro, para comprar las brochas, ¿no es cierto? Esa era la estructura de formación del comando. Bien interesante. Un compañero muy capacitado, el compañero que nombró Bevilacqua. Sí, es una de las mentes más lúcidas de su generación. ¿No es cierto? Yo supe de discusiones de él, están en el libro, con el padre Mujica y con distintos agonistas de aquella generación, y Pedro tenía, además de ser un excelente poeta lunfardo, una excelente persona, un excelente humor. Bueno, vivimos con Carlitos, compartimos muchos años, los años de la dictadura acompañándolo a Brito Lima, y del cuadro central originario, el único que había quedado acompañándolo a Alberto era el Locotiqui, Bevilacqua, ¿no? Quiero hacer una pregunta sobre dos temas clave, ¿no? Uno primero, que es cuando Alberto entra a la calle Chile, donde estaba la gente Paladino y demás, que estaban preparándose para lanzar la fórmula con Lanuse. Y bueno, él recibe un balazo, eso me lo cuenta él, y bueno, era evidente, además que tenía varios balazos en el cuerpo, el pobre. Digo pobre en el sentido de la salud, no en otro sentido, ¿no? Porque tenía mucha fuerza espiritual hasta el tramo final. Y bueno, contá ese incidente, la circunstancia en la que se da, lo que era verdaderamente un jefe de Juventud Peronista y un dirigente político. Bueno, casualmente en la... Año 71. Noviembre 71. Noviembre 71. 11 de noviembre 71. Casualmente en la anterior edición del programa, sí, estuvieron hablando de eso. Y acá el compañero dio cómo fue la situación en la que estaba, en la que Paladino pasó a ser de delegado de Perón ante Lanuse, de Lanuse ante Perón. Entonces, ellos se habían apoderado
local de la calle Chile, que funcionaba la rama femenina, que creo que Juanita Larrauri era que había quedado a cargo de eso. La toman con la Policía Federal, con algunos miembros de compañeros que estaban apoyando ahí en ese momento. Y bueno, se toma la decisión de tomar la calle Chile, ¿no? Que era en la que participaron 5 compañeros que entraron, porque era un pasillo muy largo. Alberto La Cabeza, junto con Evaristo Fernández, que creo que en el libro vos no nombrás a Evaristo, pero Evaristo estuvo, porque eran 2 hermanos, el Ricardo y Evaristo. Entonces Alberto decía que tenía que ir uno solo, ¿no? Entró Evaristo, entró Pedro Salto, compañero que recibió 5 balazos, que aún vive, tiene 80 años, un compañero que sigue. Después el otro compañero era Enrique Martín Castro, que después lamentablemente muere. Participaron el Flaco Salvetti, o el abuelo, como le decíamos, sí, con otros compañeros que fueron por los techos y en las esclusas tiraron bombas de estruendo. Y cayó en combate, digamos, o heroicamente, un compañero. Enrique Martín Castro. Enrique Castro, sí, ¿no? Sí. Y bueno, acá me piden un corte técnico. Antes de pasar a ese corte, tengo que aclarar que esa operación que encabeza Alberto Brito Lima con su físico es la que en gran medida aborta el lanzamiento proclamado para esos días de un entente provoca la renuncia de Paladino, entre Paladino y Lanuse, ¿no? Que iba a lanzar su alucinante y alucinada candidatura presidencial. La carta de Perón avalando todo esto, ¿no? Perfecto. Pasamos al corte. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Bueno, seguimos en el programa Renacimiento Nacional con Hugo Melgarejo y seguimos con nuestros invitados, Carlos González, el Bona, y el compañero Roberto Coco Zurra, ambos militantes históricos del Comando de Organización. Durante muchos años en los medios de comunicación se repitió la mentira que escribió Horacio Berbisky, que en rigor, según a mí me lo dijo y lo tengo grabado, Roberto Perdía, en paz descanse, en realidad eso lo hace Rodolfo Walsh, jefe de inteligencia de Montoneros, donde se achaca a Brito Lima y al CDO, pero a Brito Lima en particular, de hecho hubo unos afiches y demás que hicieron los montoneros en esa época, yo voy a decir lo siguiente, porque ahí es para desarmarlo, por la violencia en Ezeiza, el 20 de junio del 73, no le voy a poner el nombre que le pusieron ellos. Roberto, vos que sos historiador,
Contá tu experiencia práctica más lo que has... Mi experiencia práctica es que yo fui citado el 18 de junio al Hogar Escuela, en donde tenía que juntarme con otros compañeros con la exclusiva orden de no ir armado. Los compañeros del comando te cacheaban cuando vos entrabas para que estuviera clarito de que no teníamos armas. ¿Para qué nos reunimos ahí? Porque el día 20 de junio a la mañana salimos todos a hacer cadena brazo con brazo, porque ya se sabía que montoneros y la tendencia iban a venir por la 205, contrariando el acuerdo al que se había llegado de no entrar por ese lado. Que era la zona de evacuación de Perón en caso de atentado o algo así. Punto 2, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en ese momento era Héctor J. Cámpora, comandante general del Ejército. El jefe de el presidente de la Nación. Presidente de la Nación. Ellos controlaban la Policía Federal, controlaban la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio del Interior, ¿no? Así que el Ministerio del Interior, el Gordorrigui, y el mismo Perón dice que de haber habido policía no hubiese pasado nada de eso. Ahora, Alberto, hay que aclarar, ¿qué pasó con Alberto ese día, el 20 de junio? Casualmente el otro día... ¿Qué pasó con Alberto? ¿Dónde estaba el 20 de junio? Alberto venía con Perón en el avión. Venía en el avión, Brito Lima, eso es lo que hay que decir. Entonces, ¿qué responsabilidad podía tener? Claro. Y justo el otro día, viste, en esas charlas que se arman en los chats de WhatsApp, uno me dice, Brito Lima, pues le hice un homenaje porque el 31 cumplió 85 años de su nacimiento. Su natalicio. Y 21 de marzo. Y en el Facebook uno me pone, ¿cuál? ¿El de la emboscada de Seiza? Claro. Entonces yo le digo, escúchame, se ve que no estás informado porque Alberto no estaba en Ezeiza, Alberto venía en el avión con Perón. Nosotros en el caso mío, yo fui también un día antes, dormimos en el Hogar Escuela, y yo quedé justo en el medio de la cadena humana que hacíamos, porque era un semicírculo y ahí iba a descender el helicóptero con Perón. Pero hay otro dato que da acá el compañero, el compañero que estuvo... Néstor Calderón. Que dice claramente que se había juntado con Ventura, que era de la JUP, creo, sí, y que le había hecho unos planitos y que decían que iban a ocupar el palco. Sí, sí. Ahora las víctimas eran ellos, se pusieron como víctimas, pero ya estaba planificado la toma del palco por parte de ellos. O sea, esa es la realidad. Y bueno, ahí nosotros lamentablemente perdimos un compañero, que era Rogelio Acuesta, que era un compañero ferroviario de Chascomús. Era un catango de la vía, sí, muchacho muy humilde. Bueno, catango es la gente que trabaja con las piedras en el ferrocarril, en la vía, claro. En la vía, gente de vía y obra. Gente de vía y obra. Bueno, y a partir de ahí, yo al otro día, que yo recién comenzaba, yo creí que la Juventud Peronista era una sola cosa, ¿viste? Al otro día me encuentro con los diarios, la televisión, los asesinos de Seiza, una cosa impresionante. Además hay que contar una cosa, Carlos, vos me has contado en otra oportunidad que cuando vino una columna de montoneros, vos dijiste, ahí vienen nuestros compañeros montoneros, y él era del comando de organización, digamos, es decir, no había planificado ninguna emboscada. Claro. ¿No? Vos me lo contaste, hasta que otro compañero de mayor edad, ¿qué pasó? Cuando las balas de los montos picaban al lado tuyo. Otro ejemplo de cómo actuaban los compañeros mayores, ¿no? Cómo cuidaban a los chicos. En pleno tiroteo donde estábamos nosotros, las balas venían y pegaban a 2 o 3 metros. Y el negro Domingo Ríos, un ex boxeador, que me recluta y el que me puso el nombre de Bonafide junto con Luisito Sacomani, pues trabajaba en Bonafide. ¿Del Partido de la Costa, Luisito Sacomani, no? No, de San Martín. San Martín. Luisito fue, para los que dicen que el ejército nos dio un techo de protección, fue chupado por el ejército. Sí. Bueno, eso es otra historia, si querés la contamos. Sí, pero para terminar el tema de Seiza, ¿no? Sí. El compañero nos cubría a mí, a su señora, con su cuerpo, del lado donde venían las balas. Ese eran los compañeros, cómo cuidaban a los chicos más chicos. En cambio, los montoneros, o Leler, vemos en los ataques que hubo a los cuarteles, chicos y chicas de 16 años con ametrallador muriendo
en el ataque a los cuarteles. Sí. Esa era otra de las diferencias que teníamos nosotros con esta gente. Sí. Son ejemplos claros y contundentes, ¿no? Y bueno, a partir de Ezeiza nos quedó ese aditamento, los asesinos de Ezeiza. Claro. Que bueno, que los hechos demuestran que no fue tan así, ¿no? Sin duda. Bueno, tendremos que ir a la etapa del golpe, como el gobierno de Isabel. El gobierno de Isabel. ¿Qué nos pueden comentar de esa etapa del comando de organización? Bueno, el comando de organización jugó todo en la defensa del gobierno de Isabel. A los pocos meses de morir Perón, creo que en septiembre del 74, Montoneros pasa a la clandestinidad. Pasa a la clandestinidad para producir el golpe de Estado. Las condiciones para el golpe de Estado, claro. Es un movimiento criticado por Rodolfo Walsh, en su carta, la autocrítica que le hace a Montoneros, ¿no es cierto? Porque la conducción de Montoneros pensaba que producido el golpe de Estado el pueblo se iba a replegar a Montoneros. Y lo que Walsh dice, que él era el jefe de inteligencia de Montoneros, que los pueblos se repliegan hacia lo que conocen. Y el pueblo argentino se replegó hacia el peronismo, no se replegó hacia Montoneros. Entonces, muerto Perón, iniciado el gobierno de Isabel, el mismo día que muere Perón se disuelve Guardia de Hierro. Sí. Montoneros pasa a la clandestinidad. Al poco tiempo. Encuadramiento ya había sido prácticamente devastado, porque Encuadramiento tenía una formación fundamentalmente en las universidades. Después viene el hecho de lo que ocurre con Taraz y con Simón Sumovich, que los matan, ¿no es cierto? El 11 de abril del 75. Se van a cumplir mañana 50 años. Exactamente. Queda Carlitos Llanela, Raquel Ortenberg, bueno, una serie de compañeros. Hugo Melgarejo, Néstor Calderón. Exactamente. Así que vamos a decir una cosa que no se dijo la vez pasada. Encuadramiento muy fuerte en el territorio, en Tigre, ¿no? Sí, señor. Y en San Fernando. Sí, señor. Al día de hoy, Sí, digamos señor. lo que queda. Y las reuniones en la isla. Exacto. Bueno, yo hablo de todo esto acá, ¿no es cierto? Sí. Y entonces el Comando Organizado como estructura juvenil de extensión nacional es una de las que queda. Y pone todo su ímpetu en defender a Isabel Perón, ¿no es cierto? En bancar a Isabel Perón, porque era la continuidad. No era la continuidad de Perón. ¿Qué puede suceder a Perón en la dimensión política que Perón tenía? Pero era la garantía de defender la continuidad del gobierno, y ahí jugamos todo, incluso criticado, hubo críticas internas, hubo algunas rupturas dentro del mismo comando, de aquellos que decían que habíamos ido demasiado lejos con Isabel, y hoy la historia nos lo ratifica. Porque Isabel Perón, esto muchos lo olvidan, fundamentalmente los progresistas se olvidan de esto, fue invitada por Raúl Alfonsín a su acto de asunción. Isabel Perón fue la que izó la bandera en el Congreso el día que asumió Alfonsín. Esa foto de Isabel con Alfonsín, esa foto de Perón con Balbín, son las que nos tienen que marcar lo que fueron los 70, porque la gente, los creadores de sentido, que son los docentes, los periodistas, los dirigentes y demás, te resuelven con 4 o 5 tips, te explican el tema de los 70, del gobierno peronista del 73 al 76. Te dicen, Montoneros, AAA, Rodrigazo, no me acuerdo cuál era el otro tip, Isabel no sabía gobernar. Con eso, López Rega, Montonero, AAA, Rodrigazo, Isabel no sabía. Con eso resuelven todo. Y fue un gobierno extraordinario el de Isabel Perón. Extraordinario. Dejamos un índice de un dígito en desocupación y en pobreza. No pedimos, no tomamos ninguna deuda. Cañoneamos una nave inglesa que circulaba por nuestra jurisdicción, ¿no es cierto? Cuando se produce el capelinazo, Isabel le dice a Rucauf, que estaba con ella, que es el que atiende el teléfono, y le dice, señora, llama a Capellini, le dice, dígale que si quiere bombardear, que bombardee, de acá me van a sacar muerta. Ese coraje de Isabel, que después fue detenida, fue violada, fue maltratada, fue torturada por la dictadura,
las damas de la política de género no lo recuerdan, ¿no? Tampoco lo recuerdan los progresistas que se creen que la historia empezó en el 2003. El cautiverio de Isabel Perón todavía sigue siendo una deuda para los que han usufructuado el peronismo en beneficio propio. Si me permitís, durante todo el proceso de defensa del gobierno de Isabel, nosotros hemos puesto bastante, hemos perdido compañeros, como en principio Rogelio Cuesta, en el 20 de junio, después, lo he anotado porque no me quiero olvidar, el compañero Jorge Patricio Gallardo, el 4 de febrero del 74, que era un trabajador metalúrgico, tenía un tallercito, Víctor Sánchez, antes de Víctor Sánchez le pusieron una bomba a la mamá de Víctor Sánchez en el Chaco, Resistencia, Chaco. Se quemó, la trajeron acá, pero terminó muriendo. Sí, sí. Y después lo matan a él, en 13 de septiembre del 74. Después lo matan al concejal de Esteban Echeverría, Rubén Domínico, al compañero Reinaldo Rodríguez, que acá te voy a dejar trajo libro. Un homenaje, muchísimas gracias, vamos a mostrarlo a la cámara. Escrito por el hijo. Escrito por el hijo, del Gordo, cariñosamente le decíamos al Gordo Rodríguez, donde cuenta el proceso de cómo fue la muerte de él. Luego Reinaldo Rodríguez fue el último, después estaba Castellazzi, pero bueno, fue en otro... Pero evento. Quiero preguntarte, y a ambos, pero yo sé bien, digamos, que Alberto Brito Lima, durante la dictadura militar, durante el proceso, lejos de ser un aliado, como creen los tontos, fue un hombre que vivió en la clandestinidad más estricta y que dormía contando todas esas historias. Bueno, mirá, y vos también, ¿no? Te cuento. Yo trabajaba en la Cruce, se produce el golpe de Estado, en el 76, y hubo una persona que muere, la que insultaba a Isabel, ¿viste? Tuvimos un hecho violento, para decirlo de alguna forma, ¿viste? Y el jefe de personal, que era peronista, me dice, mi hijo, lo voy a mandar a la Barriada de Artigas un tiempo. La Barriada de Artigas es una estación de ferrocarril que está enfrente del cementerio de Chacarita. Donde termina. Donde termina el cementerio. Claro, termina el cementerio británico. Viene la estación La Croce, que es la central, lo digo para la gente del interior del país. Y a 1 kilómetro, una cosa así. La primera estación La primera estación es Artigas. Bueno, me manda ahí... Que tiene un lindo nombre, dicho sea de paso. Sí, vos es que sí, está el gusto de Artigas. Antes que Urquiza. Sí. Bueno, se produce el golpe de Estado y bueno, entran a detener la mayoría de las personas que eran cercanas a Alberto, toda la Marina. Exacto. Por ejemplo, el secretario general, nada menos que de la Unión Ferroviaria, Esteban Rolando, fue secuestrado por la Marina y tratado con los peores tormentos. Y lo mismo debo decir, porque fui amigo de ella, de Rosa, de allá del barrio Rivadavia, que también fue torturada, ya fallecida, una gran compañera que rinde homenaje. Bueno, y a la madre de Alberto se la llevaron. A la madre de Alberto. Que le dijeron, a la madre de Alberto le dijeron, no, porque la queremos cuidar para que los montoneros no la maten. Sí, claro. Y después que no dijo nada, la torturaron. Y innumerables compañeros que fueron torturados, que querían saber dónde estaba Alberto. Lo único que pedían era dónde estaba Alberto. Cuando sale Esteban Rolando, yo lo voy a ver en un bar, y Esteban era una persona morruda, rellena, y cuando yo me lo encuentro era piel y hueso. Piel y hueso. Y me dice, Carlito, no tenés idea cómo me torturaban, lo habían estaqueado, desnudo, y lo único que querían saber era dónde estaba Alberto. ¿Dónde estaba Alberto? Me dice, creo que lo cuenta Coco en el libro, porque se lo conté a Coco. Sí. Y no sé, eso no se lo conté a Alberto, porque me lo dijo, lo conté después de que falleció. Me dice, mirá, en un momento dado que yo ya no daba más, creí que me moría, lo vi a Jesús. En el tormento que estaba sufriendo, en el sufrimiento, ¿no? Y que eso le dio vitalidad como para seguir adelante. Bueno, lo liberaron y bueno, después que fue liberado, al tiempo lo llevamos a La Barrera, porque La Barrera pasó a ser un centro de operaciones.
No, y además el dormitorio de Alberto perseguido, ¿no? Que iban en bicicleta a la Barrera, a tu casa, a la casa de Rosa. O sea, era así, la barrera era una estructura de material que estábamos arriba y abajo estaba el baño, ¿no? Y bueno, yo tenía 3 turnos ahí. O sea, cuando trabajaba de mañana, salía de trabajar y bueno, iba, por ejemplo, a ver a los compañeros. Me iba, por ejemplo, a Florencio Varela, donde estaba el ruso Sor, que era el responsable de la unidad táctica de ahí, que se lo habían chupado la gente de Gordon. De Aníbal Gordon. La gente de Aníbal Gordon, zafó de esa. Después de ahí me iba a Ciudad Vista, por ejemplo, y me quedaba en la casa de los hermanos García. Éramos una familia. O sea, nosotros comíamos y dormíamos en las casas de los compañeros. Todo en circunstancias de persecución. De persecución, quiero señalar, claro, porque estaba... claro. Después de ahí me iba, por ejemplo, a Morón a verlo al Cabezón Lelio. De ahí me iba a Moreno a ver al compañero El Toba Gutiérrez. Ibas a la casa de Coco también, que estaba Coco, la mamá, ¿no? Con Coco después del golpe estuvimos viviendo juntos. Sí, sí. Estuvimos viviendo juntos en un ranchito ahí de Loma Hermosa. Se llovía más adentro, cuando llovía teníamos que salir. No, se llovía más adentro que afuera. Nos poníamos unos plásticos para no mojarnos. Sí. Es decir, hay que remarcar que Alberto Brito Lima estuvo durante a diferencia, por ejemplo, de la dirigencia del Partido Comunista Argentino, ¿no? Por ejemplo, estuvo en un estado de persecución permanente por las Fuerzas Armadas. Pero aparte, la directiva que tenían las fuerzas era asesinarlo. Fusilarlo en el lugar. Donde lo encontraran, donde encontraran a fusilarlo. Quiero decir una cosita respecto de Esteban, de Rolando. Cuando Rolando el 24 de marzo Rolando va a la Unión Ferroviaria, él era el presidente de la Unión Ferroviaria. Ahí casi independencia. Después se quedó, claro. Y la mujer, esto me lo contó la mujer a mí, que ¿cómo vas a ir? De golpe de Estado, y dice, no, es mi lugar, tengo que ir. Es mi lugar, yo tengo la responsabilidad de ir, y va. A media mañana llega una patrulla del ejército, se presentan, le dicen, bueno, vamos a revisar, estaban buscando armas, revisan todo, no encuentran nada, le hacen firmar una serie de actas y se van. Y a la semana llega la patota de la Marina, que fue la que lo detuvo, la que lo destruyó. Cuando él estaba destruido, que le habían roto la nariz, que estaba hecho pelota, lo tiran en una jaula con un grupo de montos y de gente de izquierda que estaba ahí, para que terminen de matarlo. Y cuando los montos lo reconocen y se disponen a hacer justicia, digámosle, a Rolando, a asesinarlo a Rolando, se le interponen 3 compañeros del PC y le dicen a los montos, no muchachos, no es así la cosa. Estos muchachos lucharon limpiamente. Así que si es con él, es con nosotros. Qué bien. Y eso le salvó la vida al Pampa. Qué bien, 3 muchachos del Partido Comunista. PC, exactamente. Bueno, qué dignidad, eso hay que reconocer. Pero aparte las condiciones que estábamos, porque no había plata, no había dinero. A mí me cuesta mucho hablar de esto. Tranquilo. Estamos hablando de procesos de lucha muy pesados, de gente que puso en su corazón y en su existencia la continuidad de la patria y todo con un gran amor al pueblo, ¿no? Ahí no había especulaciones de estas de las que estamos acostumbrados en los últimos momentos. Yo le voy a sacar un poco del tema. Sí. Terminado el proceso, ¿no? Hay elecciones. Sí. Y yo recuerdo que allí Brito Lima es elegido diputado de la Nación. Sí. Y me acuerdo, por haberlo visto, la hermosa formación del comando acompañando a la asunción de Brito Lima, ¿no? Los compañeros uniformados, como iban ustedes, con la camisa parda. La camisa de arena, que era la camisa del trabajo. Es la grafa, la que usaban los trabajadores, no confundamos. ¿Viste? Ahí estoy yo en una foto. Se la dio un empresario, ¿verdad? Bueno, se la regaló. Es camisa parda. Ahí aclaro la diferencia entre el pardo y el arena. Ah, sí, hay diferencia. Hay que decir que el CDO no fue una organización nazi. Eso no, es un pero hecho, no lo digo dijeron por eso. públicamente, ¿no?
Bueno, con la camisa de arena. Aparte, ¿Qué te acordás de esa época? ¿Qué recuerdan? Fue... No, yo lo que cuento en el libro es que cuando a mí me recluta el comando de organización, yo trabajaba de gráfico y tenía la camisa arena. Y cuando hacemos el desfile en el Cementerio de Flores, en homenaje a Héctor Lorenzo Gatica, desfilamos y yo desfilo con la camisa, todos desfilamos trabajo. con la camisa del trabajo y la doctrina peronista. Ahora, el retorno de la democracia fue muy traumático, porque el comando de organización seguía sosteniendo el nombre de la membresía de Isabel Perón por el apellido que tenía y como símbolo de unidad, no como continuidad electoral. El comando sabía que Isabel no quería ser candidata. Sin embargo, nosotros la mantuvimos como una especie de jefa del movimiento. Hecho que uno de los que entendió eso, yo participé de algunas reuniones de Alberto Brito Lima con Lorenzo Miguel, fue Lorenzo Miguel. El hecho de proteger a Isabel Perón, y nosotros si tenemos que hacer una interna la vamos a hacer por nuestro lado. Pero el comando de organización se jugó a morir por Isabel Perón, otra vez en esa patriada, de la cual yo no estoy arrepentido. Muy bien, bueno, y quizá para finalizar, ¿no? Les quisiera preguntar a ambos, primero voy a decir dos chivos, ¿no? Uno es un chivo, el otro es un comentario. Carlos tiene la página Movimiento Peronista en YouTube y necesita suscriptores. Ahí hay mucha memoria de esta. Es una página muy interesante, muy rica. Y además hicimos algunas cosas juntos en los peores momentos. En los peores momentos me refiero a los últimos años, que no eran nada al lado de lo que ustedes vivieron. Y lo otro es que, bueno, Roberto Coco Zurra es una personalidad destacada en la cultura. Hoy en el partido del 3 de febrero fue secretario de Cultura, es autor de libros de poesía, prologado por Graciela Maturo, por la gran Graciela Maturo, ¿no? Aquí le hicimos un programa homenaje. Fue amigo de Ernesto Sábato, ¿por qué no? Era un escritor muy importante. Y bueno, les quería preguntar a ambos, luego de este introito, ¿qué significó para ustedes el comando de organización? Yo voy a ser cortito con eso. A mí me cambió la vida y le puso orden a una vida que no tenía destino. Mi vida era un barrilete sin cola, que yo trabajaba, jugaba a la pelota y me iba a bailar. Y no tenía un proyecto de vida concreto a los 20 años. Comando de Organización le dio sentido a mi vida, le dio una razón de ser, porque nosotros en el comando aprendimos que la militancia no es una cuestión de política, sino una cuestión de patria, y que nadie cobra por defender a la patria. Entonces, ese sentido patriótico que volvió a mí, después de haber cantado Aurora en la escuela, o el himno nacional, o eso, ese sentido, y de entender a la política como una cuestión de patria, le dio a mi vida un sentido que yo espero devolverle con este libro y el segundo tomo del comando de organización, que en cuanto pueda lo voy a editar. Así Este libro se consigue en Mercado Libre, a comprarlo. Carlos, ¿qué significó el comando? Mira, es algo muy parecido a lo de Coco, le dio sentido a mi vida, le dio contenido. Yo venía de una familia disruptiva, que estaba mis padres separados. Yo en el comando encontré una familia. Éramos familia, inclusive más que la de sangre, inclusive porque dependía la vida de nosotros, dependíamos de nuestros compañeros. O sea, Alberto hacía las veces no solamente de jefe, sino también de amigo, de compañero, inclusive, no sé si de padre, ¿no? Porque nos formó, nos dio un ejemplo de vida, que es que hablaba Perón, que era la del sentido heroico de la vida, la de dar todo a cambio de nada, cosa que hoy eso es muy difícil, ¿no? Y hay muchos compañeros que lo dieron todo, y Alberto dio la vida minuto a minuto, durante toda su existencia. Y también nos enseñaba de que la primer pelea que tenemos nosotros no es afuera, es adentro. Es la lucha que tenemos dentro nuestro para hacer prevalecer al hombre de bien. Y Perón dijo que al movimiento peronista
solo lo harán triunfar los hombres de bien. Y evidentemente lo que nos está pasando actualmente es porque no hay muchos hombres de bien que digamos, ¿no? Lamentablemente. Efectivamente. O no Y si estamos me organizados. me permitís, por lo último, no quiero dejar de olvidar De recordar. o recordar a compañeros que nos dieron todo. Dale. Que fue en la primera etapa, que lo nombró Coco a Tito Bevilacqua, Sí. el compañero Osvaldo Coco Jiménez, el compañero Héctor Lorenzo Gatica, el Tortuga, que también lo nombró Coco, Sí. Enrique Martín Castro, y después compañeros que fueron heridos, como el Turco Asad, Juan Carlos Banderchú, el Bocha Venterino, y todos los atentados que hicieron a todas nuestras unidades básicas, la de Casero, innumerables unidades básicas, que demuestran que los violentos nos decían violentos a nosotros, pero la realidad era muy distinta. Bueno, ya estamos para el corte del programa. Yo voy a añadir, ahora Yo cerramos, quiero hacer una nota que me lo dijo Julio Bárbaro. Julio me dijo que en esos años, cuando el comando tenía, duros enfrentamientos con montoneros, Alberto Brito Lima le decía: Julio, vos que todavía tenés contacto con los muchachos de Montos, decile que la violencia es un arma de doble filo, como el cuchillo malayo, y que se les va a volver en contra. Esa humanidad tenía Alberto Brito Lima, y quiero recordarla hoy. Gracias, Pablo. No, yo no quería dejar terminar el programa sin recordar que hoy se cumplen 43 años de aquella enorme movilización popular que le dio el sentido a la guerra de Malvinas. El pueblo salió a la calle a decir: vamos contra el imperialismo. Justo el día en que visitaba la Argentina el secretario de Estado de los Estados Unidos. Sí, señor. ¿Sí? Maravillosa movilización que hoy se cumplen 43 años, no solo en Buenos Aires, Sí. en todo el país. 10 de abril. 10 de abril. Bueno, nada Bueno, más. este ha sido nuestro homenaje a esta muchachada idealista, heroica, revolucionaria del Comando de Organización, que era parte, por supuesto, del Movimiento Nacional Justicialista o Movimiento Peronista. Saludos y hasta la próxima.